Amigos, familias, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Y como siempre trayéndoles los pasajes de la Biblia. Y en San Mateo 26, versículos 57 al 68, dice, Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le dieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofetearon, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Este pasaje nos muestra tantas cosas. Y vamos a ver. Dice que los que prendieron a Jesús lo primero que hicieron fue llevarlo ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, para que fuera juzgado, para que fuera condenado. Pero Pedro dice que le seguía hasta el patio del sumo sacerdote y se mezcló entre los alguaciles para ver el fin, dice. Podríamos ver que Pedro lo hizo por curiosidad, por saber qué iba a pasar, o por tal vez no dijo nada por temor a la presión de grupo que había en ese momento, porque todos estaban en contra de Jesús. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Los escribas, los ancianos, los principales sacerdotes, y dice que todo el concilio, o sea, todos los que estaban ahí estaban en contra de Jesús, buscando algo para poder condenarlo a muerte. Y no le hallaban, y pasaban testigos falsos, y se presentaban testigos falsos, y no hallaban algo para poder condenarlo. Pensemos por un momento, ¿qué se sufre cuando alguien va a decir algo que no es cierto de nosotros? Para que seamos condenados, para que seamos juzgados, para que seamos castigados. Y a veces lo triste es que no nos dan el derecho de poder responder. En este caso es donde está Jesús, donde presentaban uno, presentaban otro, decía lo que quería en contra de él, buscando la manera de que le creyeran lo que estaban diciendo para que él fuera condenado. Y dice que al fin vinieron 2, que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Lo que Jesús les había dicho era de que él iba a ser crucificado y al 3er día él iba a resucitar. Y ese era el templo de Dios, que iba a morir un día y al 3er día iba a resucitar. Pero ellos no lo entendían. Recordemos que los escribas
Los ancianos y todo el mundo eran muy estudiosos de la ley, pero les faltaba el Espíritu. En ellos no estaba el Espíritu Santo, por lo tanto no tenían entendimiento de lo que decía Jesús. Entonces ellos buscaban la manera de condenarlo de alguna manera. Y si no estaba de acuerdo a la palabra que ellos estudiaban, tenía que ser condenado, porque ellos no conocían del Nuevo Testamento para acá. Ellos conocían los primeros 5 libros de la ley, que era la ley que le dio el Señor a Moisés. Entonces, en base a eso era que ellos buscaban cómo condenarle. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? O sea, le preguntaban que qué podía decir. Si él se defendía, no le iban a creer, porque no era ese el fin, que él tuviera una oportunidad de defensa. Y dice que Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Le dice el sumo sacerdote: dinos la verdad, ¿qué está pasando? Confiésanos, ¿es cierto lo que dicen, que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso era lo que contestó Jesús. Se estaba refiriendo para cuando Él venga nuevamente. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. O sea, había dicho en contra de Dios. Había dicho una mentira en contra de Dios. Cosa que sabemos nosotros ahora que no era cierto. Lo que él estaba diciendo era cierto. Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo del Hombre. Entonces dijo el sumo sacerdote: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en este pasaje, nos damos cuenta el valor que nosotros tenemos. Porque esto que sufrió Jesús, que solo es el principio, es parte de lo que Él pagó por nuestra vida eterna, porque nosotros fuéramos salvos, porque nosotros fuéramos libres de pecado. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. Un hombre sufrió por mí. Ese es el precio que yo tengo, la vida del Hijo de Dios. Y Él dio su vida para que nosotros continuáramos haciendo la obra aquí en la tierra. Y yo creo que tenemos que tratar de hacerla. Los que le conocemos, busquémoslo cada día, busquémoslo de rodillas y que nos muestre cómo podemos nosotros servir, cómo nosotros podemos continuar su obra. Porque Él murió en la cruz del Calvario y nos dio sanidad, nos perdonó de nuestros pecados. ¿Qué más nos dio Jesús si todo es de Él? Todo es de Él, todo es de Dios. Y todavía, a pesar de darnos todo lo que hay aquí en la tierra, nos dio a su Hijo por nosotros. Creo que tenemos nosotros un compromiso ante el Padre para seguir la obra que Jesús nos vino a enseñar, porque Él fue nuestro Maestro. Él es quien nos vino a enseñar, Él es quien nos enseña todavía por medio de la palabra de Dios. Mis hermanos, espero que esto nos haga pensar, nos haga meditar en la palabra de Dios. Y los que estamos tranquilos en nuestro hogar, estamos trabajando, pensemos que cuando viene una prueba es porque el Señor nos está inquietando para que hagamos en nosotros la palabra de Dios. Y la hagamos con los que nos rodean.
pensemos en que el bien y el mal siempre unen personas, ya sea para hacerte bien o para hacerte daño, siempre unen personas, pero sabemos que eso sucede, y si le dimos nuestra vida al Señor, pensemos en que Él está con nosotros y que vamos a superar la situación, cualquier situación que sea.